Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrea Gómez Parra. Actualmente soy residente de neonatología y terminé lo que es la especialidad de pediatría médica. Hoy vamos a hablar de algo que es síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. A inicio de la pandemia se comenzó a ver que lo que era la infección por SARS-CoV-2 afectaba más a los pacientes adultos y muy poco a los pacientes pediátricos, siendo muy pocos los reportes de casos de pacientes pediátricos afectados durante la pandemia. Sin embargo, en abril de 2020 se empezó a reportar un aumento en los incrementos de casos de cuadros similares a los de enfermedad de Kawasaki, y estos se iban a caracterizar por lo que era un síndrome hiperinflamatorio con una afectación multiorgánica. Se reportó así el primer caso de PIMS o MIS en Inglaterra el 6 de mayo del 2020, y durante la evolución ya de la enfermedad se vio que este se iba a caracterizar por lo que era una patología con una afectación multiorgánica con elevación de los marcadores inflamatorios. Se iba a caracterizar por lo que era fiebre, datos de choque y datos de disfunción multiorgánica. La epidemiología tenemos que la CDC nos ha reportado 5.525 casos entre la fecha del 19 de febrero del 2020 al 18 de octubre de 2021. La edad media de los pacientes es de 9 años de edad, y lo que es la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, desde mayo del 2020 a agosto del 2021, nos ha notificado en el continente de América un total de 7.030 casos, con 138 defunciones. Podemos ver en esta tablita, que es de la Organización Mundial de la Salud, que lo que es Brasil y Estados Unidos han contado con mayor número de casos confirmados y el mayor también número de defunciones. México actualmente no se encuentra aquí, ya que nosotros no tenemos un reporte de casos. Sin embargo, se estaba organizando esto. La etnia con mayor prevalencia de casos ha sido en los pacientes hispanos latinos, y el 60% de estos pertenecen a lo que es al sexo masculino y el 40% al sexo femenino. La incidencia, tenemos que el pico de reporte de casos aparece entre la tercera a la sexta semana después de lo que es la infección primaria, que es la infección por SARS-CoV-2, y se ha observado que hay un intervalo de tiempo entre los 21 a 25 días posterior a estos, que es cuando comienzan los síntomas de PIMS. La obesidad también ha sido un factor de riesgo, ya que incrementa hasta el 37% de estos, y esto se debe a una mayor relación de lo que es la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2. El cuadro clínico vamos a ver que es muy variable. La fiebre es nuestro síndrome cardinal, encontrados en el 95% de los pacientes, pero al ser una afectación multiorgánica, vamos a tener afectaciones cardíacas, que es una de las principales, afectaciones mucocutáneas muy similares a las de enfermedad de Kawasaki, síntomas gastrointestinales que van a ir desde un simple dolor abdominal, náuseas, vómito, hasta cuadros muy sugestivos de abdomen agudo y que van a simular a apendicitis, ascitis, pancreatitis, también alteraciones neurológicas que van desde cefalea, síndrome de Guillain-Barré, neuroinfecciones como meningitis y accidentes cerebrovasculares. Las manifestaciones cutáneas pues van a ser muy similares a las de enfermedad de Kawasaki, que estas van a incluir de un exantema polimorfo muy variado, una conjuntivitis bilateral no purulenta, que es muy similar a Kawasaki, la hiperemia, el agrietamiento de labios, la lengua de frambuesa, las fisuras labiales y lo que es el eritema palmar. Las manifestaciones cardíacas van a ser las principales, que van desde alteraciones de la arteria coronaria, muy similares a Kawasaki también, que son los aneurismas coronarios, la disfunción ventricular, los trastornos de la conducción de ritmo, la miocarditis y la pericarditis. Y también vamos a tener manifestaciones renales, principalmente lo que es una lesión renal aguda, aquí manifestada hasta en el 50% de los casos, como una prerrenal como deshidratación, un gasto cardíaco deficiente, la tormenta de citocinas, que va a ser muy importante, ya que es lo que nos va a dar la fisiopatología también de la enfermedad, el efecto citopático del virus al entrar en contacto con las células tubulares y el uso de los medicamentos que practicamos o que administramos nosotros en estos pacientes. La diferencia con la enfermedad de Kawasaki va a ser que la etnia es más frecuente en pacientes latino o afrocaribeños, mientras que la enfermedad de Kawasaki es más frecuente en pacientes asiáticos. La edad, vamos a tener una mediana de más chiquitos, de 3 años, en la enfermedad de Kawasaki, y vamos a tener niños ya escolares, más grandes, con una mediana de 9 años en PIMS.
El choque es muy frecuente en la enfermedad de PIMS, hasta en el 60% de los casos. La fiebre va a estar presente en las dos enfermedades y lo que son los cambios de la mucosa y las inyecciones conjuntivales son más frecuentes en la enfermedad de Kawasaki que en PIMS. Los síntomas gastrointestinales son mucho más frecuentes en lo que es PIMS que en la enfermedad de Kawasaki. Los criterios de diagnóstico, aquí tenemos tres, lo que son la OMS, la CDC y el colegio, el Real Colegio de Pediatría del Reino Unido. Nosotros nos vamos a basar por la OMS, o nos basamos más por la OMS, que es una edad de 0 a 19 años, fiebre mayor a 3 días de evolución, marcadores de inflamación elevados, la exclusión siempre una causa, alguna otra causa microbiológica, la evidencia de la infección por SARS-CoV-2 y dos o más de los siguientes signos clínicos, ya sea afectación mucocutánea, alteraciones cardíacas, evidencia de coagulopatía o síntomas gastrointestinales. Los hallazgos de laboratorio van a variar, va desde linfopenia, neutropenia, trombocitopenia, elevación de las transaminasas, DHL elevado, hipoalbuminemia, marcadores inflamatorios van a encontrarse elevados en la enfermedad, lo que es PCR, procalcitonina, ferritina, BCG, interleucina 6, se va a encontrar elevado. El panel de coagulación también lo vamos a tener alterado, tanto dímero D como fibrinógeno va a estar elevado y los tiempos de coagulación van a estar prolongados. Las enzimas cardíacas pueden estar normales o elevadas. El tratamiento, principalmente como estos pacientes se presentan con datos de choque, es primeramente la estabilización de nuestros niños, nuestro ABCDE. Posteriormente, como tratamiento de choque, podemos utilizar vasopresores. Este tratamiento se lo saqué de la Asociación Americana de Reumatología, en donde ellos manejan de vasopresor, generalmente norepinefrina, y la terapia inmunomoduladora va a ser la principal en el manejo de nuestros niños. Es lo que nos va a llevar a la mejoría, tanto como inmunoglobulina como metilprednisolona. Se ha visto que las dos en conjunto les va a hacer un beneficio mayor. Y lo que es el anticoagulante o antiplaquetario, podemos utilizar lo que es aspirina o enoxaparina. Y ya biológicos, en caso de refractariedad, anakinra ha sido como que el más estudiado en todos estos casos. Pero al tratarse de una patología nueva, pues todavía faltan muchos estudios por hacer. Y pues bueno, ahora les voy a hablar algo que se llama características clínicas, demográficas y manejo del síndrome respiratorio multisistémico pediátrico vinculado a SARS-CoV-2 en el Hospital General de Occidente en el periodo comprendido de marzo del 2020 a septiembre del 2021. Esta fue mi tesis de pediatría. Fue en ayuda con el doctor Omar Enrique Cisneros, que es el infectólogo pediatría del hospital, el doctor Gabriel Vega, que es el reumatólogo pediatra del hospital, y la doctora Alejandra Peña, que es la cardióloga pediatra también en nuestro hospital. Y bueno, nuestros objetivos era conocer la incidencia de los pacientes con PIMS en el periodo comprendido de marzo del 2020 a septiembre del 2021 en nuestra institución. Ya también como objetivos, pues también fue conocer la presentación clínica, las características demográficas, analíticas y el manejo de nuestros pacientes que se le dio. Y pues bueno, como material y método tenemos que fue un estudio descriptivo, observacional, transversal y introspectivo, en donde la población fue todos los niños de 0 a 16 años que cumplían con los diagnósticos o los criterios diagnósticos de la OMS para PIMS, y los criterios de exclusión fueron aquellos niños que no contaban con más del 60% de nuestras variables, y la ubicación del estudio fue en el servicio de pediatría de nuestro hospital. Nuestras variables fueron edad, sexo, motivo de ingreso, laboratoriales, ecocardiograma, electrocardiograma, prueba para SARS-CoV-2, tanto PCR como antígenos, tratamiento, manejo ventilatorio y mortalidad. Y nuestra muestra fue de 29 pacientes que cumplieron con los criterios de la OMS para PIMS. Se realizó un registro de máximos y mínimos, tanto de las variables numéricas y continuas, y también se analizó el porcentaje de cada uno de ellos. Dentro de los resultados tenemos una gráfica que es de distribución de sexo, en donde vimos que el 52% de nuestros niños pertenecían al sexo masculino y el 48% al sexo femenino. Aquí no hubo mucha diferencia, igual concordamos con los datos de la CDC y de la OMS en cuanto a género. Lo que fue edad, nosotros tuvimos una edad promedio de 6.6 años, con una mediana de 8 años de edad, muy similar también a los datos de la CDC, y la edad con mayor prevalencia de casos fue de los 8 años en el 17%, y aquí algo que también nos sorprendió, fueron menores de un año, también en el 17% de los pacientes. Dentro de la presentación clínica más frecuente al momento del ingreso, vimos que la enfermedad de Kawasaki era más frecuente
con 8 pacientes en el 28%, las manifestaciones neurológicas en 7 pacientes, que fue el 24% de nuestro estudio, las manifestaciones pulmonares con 6 pacientes, que fue el 20%, y el choque cardiogénico de los síntomas gastrointestinales con 4 pacientes, que fue el 14%. El cuadro clínico presentado por estos pacientes en la infección por SARS-CoV-2, la mayoría fueron síntomas respiratorios en el 41.5% de ellos, seguido de síntomas neurológicos en el 31% y posteriormente gastrointestinales en el 17.5%. La mortalidad se presentó en un paciente, era un paciente con síndrome de Down, tenía patologías de base, y fue presente en el 14% de nuestro estudio. La distribución de las pruebas diagnósticas para SARS fue la PCR en el 52% y las pruebas de anticuerpos en el 48% de nuestros niños. La presentación clínica, aquí vimos que casi en el 100%, del 90% hacia arriba, se presentó como una enfermedad con elevación de los marcadores inflamatorios. BCG estuvo elevada en el 100% de los pacientes, PCR también, interleucina 6 también, la ferritina en el 90% de los casos y el dímero D también lo encontramos elevado en el 93% de los casos. También vimos lo que es hipoalbuminemia, siendo en el 62% casi de nuestros casos, hiponatremia en el 65%, anemia en el 41%, la DHL también la encontramos elevada en el 32% de los casos y la proteinuria la vimos en el 16% de los casos. Las alteraciones cardíacas, el más frecuente fue el derrame pericárdico en el 62% de los casos, seguido de miocarditis en el 61% de los casos. La FEBI la encontramos alterada en el 42% de los casos, lo que son los aneurismas coronarios en el 23% y lactasia coronaria en el 15% de los casos. La taquicardia sinusal fue lo que más encontramos también en los pacientes, en el 72% de nuestros casos, seguido de extrasístoles ventriculares y atriales en el 18% de los casos y lo que es un ritmo nodal en el 10% de los casos. La bradicardia sinusal la encontramos en el 8% de nuestros casos. Como tratamiento, pues tenemos principalmente la inmunoglobulina, que se utilizó en el 79% de nuestros casos. Fue una enfermedad que sí cursó con datos de choque. Más del 50%, el 52% de nuestros niños requirieron aminas, el 40% requirió cargas, antibiótico el 41% y esteroide junto con la mancuerna con inmunoglobulina. El esteroide nosotros lo utilizamos en el 65% de los casos. El anticoagulante lo utilizamos en el 40% de nuestros casos. El apoyo ventilatorio estuvo en el 100% de nuestros casos, siendo más frecuente las puntas nasales en el 31%, seguido de mascarilla con reservorio y ventilación mecánica invasiva en el 23% y seguido de puntas de alto flujo y CPAP nasal hasta en el 10% de los casos. Como discusión de este trabajo, tuvimos que la mediana de edad fue de los 8 años, concordando con los datos proporcionados por la CDC. No observamos preferencia en cuanto al sexo. La OMS reportó un aumento de casos en el sexo masculino, sin embargo, la CDC no encontró tampoco significancia y en nuestro estudio tampoco. La presentación clínica más común fue similar a la enfermedad de Kawasaki, compatible también con un estudio que realizó ACMED, que él lo reportaba en el 53% de sus niños y Ripperhead en el 60%. No se observó tampoco el síndrome inflamatorio multisistémico, más bien se observó, disculpen, que el síndrome inflamatorio multisistémico se trató de lo que es un estado hiperinflamatorio con casi el 100% de nuestros marcadores inflamatorios elevados, compatibles también con estudios muy similares como los de ACMED y Espósito, que también reportaban cosas similares. Las alteraciones ecocardiográficas se presentaron hasta en el 93% de nuestros niños, Espósito lo reportaba en el 71%, y posteriormente ahí Espósito encontró que el derrame pericárdico también fue el más frecuente. El 52% de nuestros pacientes requieren apoyo vasopresor, concordando también con Ripperhead, que se trata de una patología con un choque hiperinflamatorio. Y pues bueno, por mi parte hasta el momento sería todo. Espero que les haya gustado la plática y pues estamos abiertos para dudas, preguntas y por mi parte muchas gracias.